я родился, при советах я родился, при советах я родился. Привет amigos míos, bienvenidos a un video más con el profesor Javier. Física, vectores. Esta vez 4 ejercicios que nos ha dejado Jonathan desde Ecuador. Así es que vamos a ver de qué se trata esta vez. Un telescopio que mira hacia una estrella fija situada en la vertical del lugar presenta una inclinación de 20,5 segundos con dicha vertical. Debido al movimiento orbital de la Tierra, el telescopio está animado de una velocidad de 29,76 km por segundo, formando un ángulo recto con la dirección de la estrella. De estos datos, deducir la velocidad de la luz. Aquí tenemos nuestro telescopio y la estrella. Vamos a ver si juntamos esta línea visual. Aquí tenemos esta línea punteada. Sería la visual del telescopio hacia la estrella. Pero aquí vamos a tener la imagen de la estrella aparente. Y por acá vamos a tratar de dibujar la imagen de la estrella real. Entonces ponemos por aquí la estrella real. Bien, entonces vamos a generar esta otra vertical, como nos dice el problema, en la cual, formando un ángulo recto con la dirección de la estrella, ángulo recto, vamos a hacerle, vamos a poner aquí, muy bien, y aquí va a formar 90 grados. El ángulo nos dice que está aquí en esta posición. Nosotros le vamos a poner un ángulo rojo y vamos a ubicar el valor de ese ángulo rojo que nos dice 20,5 segundos. ¿Correcto? Entonces vamos a poner, si esta es la estrella aparente que estamos mirando con el telescopio, esta es la visual, obviamente va a generarse la dirección aparente, es decir, hacia acá, de la luz, la dirección aparente de la luz. Y si esta es la estrella real, la dirección real será esta de aquí. Entonces ahí le ponemos. Aquí vamos a poner dirección real de la luz y la dirección aparente de la luz. Acá vamos a poner dirección del movimiento de la Tierra. A este le vamos a ubicar como también puede ser igual a V, y a esta que sea C. Vamos a poner nosotros letritas C y V. De tal forma que al tener nosotros, aquí tendríamos la dirección del movimiento de la Tierra hacia acá, y podríamos enseguida aplicar una función trigonométrica que nos diga que la tangente de ρ va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué nos pide?
La letra C, que sería la velocidad de la luz. Despejemos. C sería igual a V sobre la tangente de ρ. Y vamos a reemplazar. La velocidad que nos dice es de 29,76 kilómetros por segundo. Vamos a conservar estas unidades. Pero aquí, en la tangente de alfa, recuerde que alfa está en 20,5 segundos. Si nosotros dividimos 20,5 segundos, no le pongamos aquí esto, dividiéndolo para 60, ya tendríamos en minutos, 41 doceavos. Esto sería en minutos. Pero si vuelvo a dividir esto para 60, lo que me va a quedar es 41 sobre 7200 grados. Eso es lo más importante aquí. Ahora, vamos a ponerlo aquí. Tangente de este ángulo. 41, 7200 grados. Ahora, la velocidad 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Y ahí llegaríamos al final de este problema, ya que nos pide el ejercicio en su parte final de estos datos deducir la velocidad de la luz. Y ahí tenemos la respuesta final. Моя страна. Siguiendo con el segundo problema, nos dice hallar la resultante de los 5 vectores fuerza coplanarios 19, 15, 16, 11 y 12 kilovolios, como indica la figura. Nos decía 16 kilopondios, 15 kilopondios, 19 kilopondios, 12 kilopondios y 11 kilopondios. Yo le he agregado F1, F2, F3, F4, F5. Ustedes pueden poner F1 o F2 en su defecto de cualquier forma que necesiten. Total, no va a cambiar. Yo solo he puesto así convencionalmente, nada más. Vamos a partir, como ya sabíamos, de nuestro concepto o de nuestra definición de vector en coordenadas rectangulares, que era el módulo por el coseno del ángulo polar, punto y coma, y z, que es el módulo por el seno de phi llamado ángulo polar. Si tomamos en cuenta, vamos a pasar por aquí un plano cartesiano de esta manera para poder darnos cuenta en qué cuadrantes están los vectores. Ahí lo tenemos. Por aquí tendríamos X y por aquí tendríamos Y. Vamos al primer vector. Nos quedaría F1. F1, su módulo nos está diciendo claramente 16 kilopondios por el coseno de 135, porque el ángulo polar sería medido desde el eje X positivo hasta el vector. Todo esto vale 180 hasta aquí. Quitándole los 45, tendríamos 135 grados. Y por aquí
tendríamos 16 kilopondrios por el seno de 135 grados. Ahí tendríamos el primer valor. Ahora vamos a ubicar F2. F2 sería 15 kilopondrios por el coseno. Veremos, el ángulo polar está en el primer cuadrante, entonces el ángulo polar es este, 60 grados. Pondríamos 15 por 60 grados. Punto y coma, 15 kilopondrios por el seno de 60 grados. Para F3, en F3 tendríamos, el valor es 11 kilopondrios, el módulo de esta fuerza. Analicemos el ángulo polar. El ángulo polar sería desde el eje X positivo en busca del vector. Sería todo esto hasta llegar al vector. Eso nos dará 180 más 30, 210 por el coseno de 210 grados. Y 11 kilopondrios por el seno de 210 grados. Vamos a F4. F4, 12 kilopondrios. ¿Cuál sería el ángulo polar? Desde el eje X positiva en busca del vector 270. Esto nos da un módulo de 12 kilopondrios por el coseno de 270 grados y 12 kilopondrios por el seno de 270 grados. Para F5, el vector, nos quedaría 19 kilopondrios por el coseno. No ha girado este vector, entonces 0 grados. Y 19 kilopondrios por el seno de 0 grados. Esto me quedará un valor de, vamos a ubicarle aquí, 16 por el coseno de 135 menos 11,314. Y para el otro valor va a ser igual, pero de signo diferente, 11,314 kilopondrios. 15 por el coseno de 60, eso me estaría dando 7,5. 7,5, punto y coma, y en nuestra maquinita 15 por el seno de 60, 12,990 kilopondrios. Para F3, menos 9,526, punto y coma, menos 5,5 kilopondrios. Sigamos. Calculemos ahora 12 por el coseno de 270, que eso nos viene a dar un valor de 0. Y seno de 270 por 12, perdón, menos 12 kilopondrios. 19 por el coseno de 0, esto me da 1, y lo que me quedaría 1 por 19, 19. Y esto sería 0 kilopondrios. Ahora sí, voy a encontrar la resultante que reemplazaría a todas estas 5 fuerzas. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente operamos todas las componentes en X y todas las componentes en Y. Eso me quedará un valor para las X de 5,560.
Y para las Y, 660, ¿sí, no? 660, aclaramos. Y 6,804. Eso nos da un valor en 3 decimales siempre, ¿no? Entonces, kiloponios. Pero la respuesta, al parecer del texto, está en coordenadas polares. Así es que vamos a transformar. ¿Cómo lo hacíamos? Siempre vamos a darnos cuenta, como no tenemos un ángulo, sacamos el ángulo rectangular con la fórmula que ya sabemos. Este sería Y y nos quedaría 6,804 dividido entre 5,660. Pueden poner kiloponios si desean. Al final se podrán simplificar. Con eso tendríamos un valor 50 grados. Y este viene a ser igual al ángulo phi. ¿Por qué? Porque el vector resultante me está dando, ¿en qué cuadrante? Me está dando en el primer cuadrante, miren, más y más, más y más. Y aquí ya hemos dicho, otra vez para recordar, ¿qué ángulos van aquí? El ángulo polar, el ángulo rectangular y el ángulo director alfa. Y por acá arriba, ¿qué iba? El ángulo director beta y el ángulo rho, que es el ángulo geográfico. El que nos está pidiendo es este. Entonces encontramos 50, ángulo rectangular, que también vendría a ser el ángulo polar. Y para poder encontrar el módulo, ya sabíamos, simplemente 6,804 elevado al cuadrado más 5,660 elevado al cuadrado, sacamos la suma. Y a esa suma, inmediatamente le sacamos la raíz y nos quedaría 36,056 kiloponios y 50 grados, como ya lo veníamos haciendo, ¿no es cierto? Ahí tenemos, aquí está el valor de 50 grados aquí. ¿Cómo también podremos ir comprobando que todas las respuestas anteriores a esta suma estén bien? Veamos. F1, ¿en qué cuadrante está? En el segundo. ¿Cuál es la marca de este cuadrante? Menos, más. Menos, más. Correcto. El siguiente, F2, está en el primer cuadrante. Entonces sería más y más. Positivo, positivo. En el tercer cuadrante tenemos aquí a F3. Eso significaría que la marca de este cuadrante es menos y menos. Veamos si nos salió menos y menos. Menos y menos. Excelente. Este vector está solamente hacia abajo, no tiene componente en X. Veamos si es cierto. No tiene componente en X y está hacia abajo, negativo. Y el último, F5, está hacia la derecha, que sería positivo. No tiene componente vertical. Positivo y no tiene componente vertical. Sumamos X y Y, encontramos los totales. A esto le sacamos el módulo que nos dará 36,056 kiloponios con 50 grados. Y ahí hemos llegado a la parte final. Никому не нужна, никому. A continuación, el siguiente problema. Un hombre anda 50 metros hacia el este, a continuación 30 metros hacia el sur, después 20 metros hacia el oeste y finalmente 10 metros hacia el norte. Determinar el vector de desplazamiento desde el punto de partida al de llegada. Bueno, empecemos
por construir un pequeño plano cartesiano aquí, de esta manera, en donde indicamos que aquí está el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Hacia dónde nos dice la primera trayectoria que despliega este hombre? Un hombre anda 50 metros hacia el este. Entonces ponemos 50 metros hacia el este. Vamos a hacerle. Ahí tendríamos los 50 metros. Luego, al final de este vector, vamos a trazar otro plano cartesiano. Norte, sur, este y oeste. A continuación, 30 metros hacia el sur. 30 metros hacia el sur. Entonces vamos a ubicarle por aquí. Ahí tendríamos los 30 metros hacia el sur. Por aquí vamos a ubicar nuevamente al final de este vector nuestro plano cartesiano. Y por aquí tendríamos el norte, el sur, el este y el oeste. Nos dice 20 metros hacia el oeste. Entonces el hombre camina hacia acá. $20 metros. Y finalmente ponemos por aquí otro pequeño plano cartesiano que nos ayude. Norte, sur, este y oeste. En la parte final nos dice 10 metros hacia el norte. 10 metros hacia el norte. Determinar el vector desplazamiento. El vector desplazamiento está aquí. Desde el punto de inicio al punto final. Podemos ponerle R o a su vez le podemos indicar como desplazamiento de esta forma. Analíticamente nos falta hacer, porque ya en la gráfica ya está expresado toda la respuesta. Vamos a hacerlo. Partamos de nuestro concepto práctico de coordenada rectangular. Módulo por el coseno del ángulo polar y módulo por el seno del ángulo polar. Una vez hecho eso, vamos a aplicar a cada uno de los vectores. En este caso, el módulo del primer vector, posición, nos dice que es 50. B1. Entonces, eso nos dará 50 metros por el coseno. Observemos, no ha girado, entonces simplemente sería coseno de 0 grados. Y por el otro lado, 50 metros por el seno de 0 grados. Para D2, en este caso tendríamos 30 metros el módulo, 30 metros el módulo, y el ángulo polar, nos damos cuenta que es este, ¿no es cierto? Que sería de 270.
ponemos 270 grados y 30 metros por el seno de 270 grados. Para D3, ¿cuál es el módulo? 20 metros. Por el coseno, el ángulo polar sería desde aquí hacia el vector. Entonces sería 180 grados. 20 metros por el seno de 180 grados. Y por último, la cuarta posición, que tendríamos 10 metros. El módulo 10 metros. El ángulo polar sería este que estoy dibujando aquí, que simplemente sería 90 grados. Entonces 10 por el coseno de 90 grados y 10 por el coseno, por el seno de 90 grados. Ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos queda en estos cálculos. 50 metros por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1 por 50, 50, punto y coma. Y seno de 0, 0 por 50, 0. Y afuera ponemos metros. Comprobemos en nuestro gráfico con lo analítico. 50 metros en el eje X positivo está positivo. Y este vector no tiene componente rectangular en Y. Por eso 0. Está correcto. Vamos para el 2. 30 metros por el coseno de 270. Coseno de 270 es 0 por 30. 0. Punto y coma. Y seno de 270 es menos 1. Menos 1 por 30, menos 30. Y comprobemos nuestro resultado en el gráfico. Y es la parte negativa, es donde está ubicado este vector posición de 30 metros de módulo. Y no tiene componente en X. 0 y es negativo. Siguiente. 20 metros por el coseno de 180 de 3. Coseno de 180 es menos 1 por 20 menos 20. Y seno de 180 es 0 por 20, 0 metros. Comprobemos que este vector está en el eje X en la parte negativa y no tiene componente en el eje Y, 0, ¿correcto? Y en el último de 4, 10 por el coseno de 90. Coseno de 90 es 0, entonces 0 lo ubicamos aquí y el seno de 90 es 1 por 10, 10. En este caso está hacia arriba, la parte en Y positiva, y no tiene componente en el eje X. Ahora vamos a ver el resultado para encontrar la resultante o lo que le venimos llamando ya como desplazamiento, ya que no es como en los otros videos que hicimos en donde aplicábamos fuerzas y reemplazábamos a todas ellas por una sola llamada resultante. Ahora lo que estamos encontrando es la resultante, pero el concepto esencial sería el desplazamiento. Bien, operemos las las coordenadas rectangulares en X. 50 menos 20, entonces tendríamos aquí 30, punto y coma, y menos 30 más 10 menos 20. Esto sería en metros.
Pero ahí no queda todavía el ejercicio porque nos plantean que la respuesta debe estar en coordenadas polares. Para ello, ya sabemos, tenemos que expresar que la tangente de θ en esta posición sería y sobre x y menos 20 sobre 30. Θ, esto me dará un valor de 34 grados. Comprobemos en nuestro gráfico. La resultante tiene componentes rectangulares más y menos. Vamos a ver si la resultante de nuestro gráfico tiene esos signos. Aquí, en el gráfico, la resultante está en el cuarto cuadrante. ¿Cuál es la marca de este cuarto cuadrante? Para X positivo, para Y negativo. Estamos correctos. Positivo y negativo. El ángulo que acabamos de encontrar, ¿cuál es? Es este ángulo, que sería θ. Y el ángulo que queremos para la coordenada rectangular, perdón, para la coordenada polar, es φ. Es decir, este ángulo de aquí. Ese vendría a ser el ángulo polar, que no es más que restar. ¿Y cuánto nos quedaría? Vamos a ver. Ahora, antes de poner el ángulo, ¿qué debemos encontrar? El módulo. ¿Qué significa? Que tenemos que poner en nuestra calculadora 30 al cuadrado más 20 al cuadrado, a esa suma sacarle la raíz y nos quedaría el módulo. 36,056 metros. Ahora sí va el ángulo polar. Y como hemos dicho, aquí tenemos 34. Si le restamos 360 menos 34, lo que nos quedaría es 326 grados. Que sumándolo con 34, pues completaría 360 grados. Hasta ahí hemos llegado al final. Не нужна моя страна. Ahora vamos por el último problema que nos ha dejado Jonathan. Hallar el vector suma de los 4 desplazamientos siguientes: 60 metros norte, 30 metros oeste, 40 metros en una dirección que forma 60 grados con el norte contados hacia el oeste, 50 metros en una dirección que forma 30 grados con el sur contados hacia el oeste. Resolver el problema gráficamente por el método analítico de las componentes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Empezar, como hicimos en el ejercicio anterior, vamos nosotros a empezar desde un pequeño plano cartesiano en donde me indica norte, sur, este y el oeste. Y ahí vamos a ubicar el primer desplazamiento. 60 metros norte. Vamos a poner aquí los 60 metros hacia el norte. Ahí tenemos 60 metros. Y le voy a ubicar aquí delta x1. Sin el vector, solo delta x1. Vamos al desplazamiento número 2. 30 metros hacia el oeste. Ubicamos por aquí un plano cartesiano, como ya lo hemos dicho en el video anterior también, indicando norte, sur, este y oeste. ¿Hacia dónde me dice? Hacia el oeste, 30 metros. Y justamente lo tenemos aquí. Ubicamos delta x2, 30 metros.
Bien, y borrémosle, pongámosle el sur a este lado para que se note mejor. 30 metros. Vamos al tercero. 40 metros en una dirección que forma 60 grados con el norte. Bueno, vamos a ponerle por aquí un plano cartesiano. Norte, hacerlo un poquito más grande. Norte, sur, este y oeste. 40 metros en una dirección que forma 60 grados con el norte hacia el oeste. Es este ángulo que me están dando. 60 grados con el norte contados hacia el oeste. Entonces aquí ponemos 60 grados y tenemos delta x3, 40 metros. Por último, 50 metros en una dirección que forma 30 grados con el sur. Entonces vamos a ubicarle por aquí nuestro plano. Aquí es norte, sur, sur, este y oeste. Ahí lo tenemos bien marcado. Entonces vamos a ponerle por aquí. Y el ángulo vamos a ubicarle aquí. Entonces 30 grados. Y este sería delta x4, 50 metros. Vamos ya a poner con tiza roja el vector desplazamiento total o resultante desplazamiento total. ¿En qué cuadrante me va a dar esta respuesta? En el segundo cuadrante. Por tanto, la componente en X de este vector rojo, que es el desplazamiento total, será negativa y la componente vertical en Y será positiva. Eso lo vamos a comprobar inmediatamente en forma analítica, desde las coordenadas rectangulares de un vector. Ya hemos visto z por el coseno del ángulo polar y z por el seno del ángulo polar. Como ya tenemos este argumento, vamos a proceder a hacer cada uno de los desplazamientos y decimos delta x1 va a ser igual al módulo 60 metros y ubiquémosle 60 metros. ¿Cuál sería el ángulo polar? Sería este. Aquí estaría el ángulo polar, 90 grados. Entonces, por el coseno de 90 grados. Y, punto y coma, 60 metros por el seno de 90 grados. Vamos para delta x2. ¿Cuánto es el módulo? 30 metros. Por el coseno del ángulo polar. El ángulo polar sería este. 180 grados. Y 30 metros por el seno de 180 grados. Siguiente. Delta x3. ¿Cuánto tenemos para delta x3? 60, 30 y 40. 40 metros.
Y ahora el coseno del ángulo polar. El ángulo polar para este vector sería todo esto, hasta aquí. Lo que tendríamos que sumar es más 90. Eso me daría 90 más 60, 150. Y 40 metros por el seno de 150 grados. Y por último tendríamos a delta x4, que sería 50 metros por el coseno. Ahora vamos a ver aquí. ¿Cuál sería el ángulo polar? Sería este de aquí, en esta posición, restándole 270 menos 30, 240 grados. Y 50 metros, seno de 240 grados. Ahora sí, vamos a hacer los cálculos finales. 60 metros por el coseno de 90, que sería 0. Aquí me daría 0. Y seno de 90 es 1 por 60, tendríamos 60. Y afuera le ubicamos en metros. Veamos aquí, no tiene componente horizontal. Aquí tampoco. Solo está en el eje Y positivo. Por tanto, 60 es positivo. Correcto. Avancemos al 2. Coseno de 180. Es menos 1. Entonces, menos 1 por 30, menos 30. 0 y metros. Porque seno de 180 0 por 30 es 0. Veamos en nuestro gráfico. Está hacia la izquierda, entonces será negativo en el eje positivo, perdón, en el eje X. Será negativo en el eje X, en el eje horizontal. Y no tiene componente vertical, sería 0. Siguiente, menos 34,641. Ahí tenemos, y 40 metros por el seno de 150, 20. Ahí tenemos el valor en metros. Ahora, para este de aquí, 50 metros por coseno de 240 menos 25. Ubicamos menos 25. Y 50 por el seno de 240, 43, 301 negativo. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a operar. No sin antes también procurar ir comprobando. Este negativo y negativo me ha salido en la calculadora menos 25 y menos 43,301. Veamos. Está en el tercer cuadrante. ¿Cuál es la marca del tercer cuadrante? Menos y menos. Y justamente menos y menos. Está correcto. Ahora sí, operemos las coordenadas. Menos 30, menos 34,641 y menos 25, menos 89,641. Punto y coma. Y para Y, 60 más 20 menos 43,301. Me dará un valor de 36,699. 36,699 metros. Recuerde que aquí nosotros siempre utilizamos 3 decimales. Ya todo depende del maestro, del guía o de la bibliografía que les diga cuántos decimales utilizar. Nosotros generalmente en este canal de física utilizaremos siempre 3 decimales y para los ángulos números enteros. La respuesta no es esta, está en coordenadas polares. Otra vez, volvemos a hacer lo de siempre, tangente de tita, y es sobre x,
y ponemos nuestros valores de 36,699 y de menos 89,641. Y eso ubicamos en la calculadora y nos da un ángulo de 22 grados. Le alargamos un poquito y este vector resultante, el ángulo que estamos calculando es de 22 grados. Pero como quiero en coordenadas polares sería este ángulo de aquí. Entonces, lo que nos quedaría es, vuelvo a repetir, para encontrar el módulo 36,699 al cuadrado más 89,641 al cuadrado, sacamos el resultado e inmediatamente sacamos la raíz y nos bota el módulo de este vector que nos dará 96,862 metros, punto y coma, 158 grados. Y ahí tendríamos nuestro valor para el ángulo polar, 158 grados. Así llegamos al final de estos 4 problemas que nos ha dejado Jonathan. Nos vemos en un próximo video con el profesor Javier. Das Vidania. Jamendo.com